Muy buenas tardes, señores, bienvenidos. Bendito Padre, te damos gracias por el tiempo que nos permites de nueva cuenta escuchar tu palabra, Señor, que podamos aprender de ti, que sea tu Espíritu el que se manifieste por medio de mi boca para que podamos hablar puras verdades, Señor. No nos permitas que nos caigamos en el error de la mala doctrina y que no se envanezca mi corazón, sino que al contrario, Señor, permanezca humilde y en servicio a ti. Te pedimos también que todos nuestros hermanos dispongan su corazón para escuchar el mensaje que tienes para cada uno de ellos. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Bendito sean por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas tardes, señores. Pues vamos a empezar con la lectura y como siempre comenzamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, y escrito está: así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta es una actitud que en todos existe y se practica consciente o inconscientemente, porque con todos nuestros sentidos naturales faltamos al respeto al prójimo, ya sea a una autoridad formal o a un subordinado, así como a todos los que nos acompañan en el transcurso de nuestra vida. Ahora, en toda la verdad absoluta, su enseñanza tiene como cimiento un arrepentimiento que está en lo profundo de nuestra naturaleza, y por eso se escribió para la eternidad lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces comprendemos hoy que para vivir en paz con todos los que nos rodean, pongamos por obra todas las enseñanzas de nuestro Maestro y Salvador Jesús. Nada más, ¿cuántos de nosotros anhelamos una paz interior, ¿no? Una calma que nos permita sobrellevar todas las afanes de esta vida, todos los problemas, todas las tribulaciones de esta vida? Y la buscamos en muchas cosas, las buscamos en doctrinas extrañas, las buscamos en personas que a veces nos traen más guerra que paz, la buscamos en tratar de colmar nuestra vida de riquezas y bienes, y seguimos sintiéndonos vacíos. Solamente hasta que nos arrepentimos y nos convertimos al Señor Jesús, es que ese hueco que tenemos en el corazón es llenado por el Espíritu Santo, y que por medio de la fe depositada en nuestro Señor Jesús podamos tener tiempos de paz con nosotros mismos, pero sobre todo tiempos de paz con nuestro Señor, obtener la paz con el Señor para dejar de ser sus enemigos. Vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con el Salmo 110 y escrito está: el Señor da dominio al rey. Salmo de David. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Salmo 111, escrito está: Dios cuida de su pueblo. Alabaré al Señor con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras del Señor, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Salmo 112, escrito está: prosperidad del que teme al Señor. Aleluya. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita.
Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Con esto terminamos la lectura de los salmos correspondientes del día de hoy. El primer salmo, yo creo que no hay ninguna duda acerca de que es un salmo mesiánico, ¿no? Desde el versículo 1 son palabras citadas en el Evangelio, que dice que, ¿por qué dijo el Señor? ¿Cómo dice? Aquí está, vamos a ver, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego Dios enviará desde Sión la vara de su poder. Luego dice, por acá está, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, allá en Hebreos, ¿no? ¿Qué más? Acá en el Salmo 111 nos muestra cómo el Señor cuida de su pueblo. Pero el más bonito, bueno, por decirlo así, es el 112, que el Señor dice que a todos aquellos que le temen, a los que le siguen, a los que le guardan, a los que le obedecen, van a ser prosperados. Ojo, no dice económicamente, van a ser prosperados en todas sus cosas. La riqueza no es maldición, pero la pobreza tampoco es bendición. Está bien que trabajemos y que tratemos de lograr muchas cosas, sobre todo para el bienestar de nuestra familia, pero ese no tiene que ser nuestro fin, sino nuestro fin tiene que ser buscar al Señor, y la palabra dice que todo lo demás vendrá por añadidura. No está mal el trabajar, no está mal el desear cosas, no está mal el luchar por cosas que necesitamos, queremos o le queremos dar una vida mejor a nuestras familias, a nosotros mismos, pero siempre nuestro primer punto de partida debe de ser la palabra del Señor y tenemos que estar sujetos a su voluntad. Vamos a comenzar ahora con el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, y escrito está: un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena su jactancia? ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les será necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun coman, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. ¡Wow! Un caso verdadero, un caso juzgado por Pablo, no una fábula, no una leyenda, un caso de verdad que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, un caso que había llegado a oídos de Pablo por medio de los de Cloé,
por medio de las cartas que les enviaba, de que había un hombre, y un hombre perverso en su totalidad, porque la palabra dice que ese hombre estaba teniendo relaciones, fornicando, teniendo relaciones con la esposa de su padre. Solamente hay de dos, lo sabemos, o bien era su madrastra, o bien era su madre. Ese es le llamaríamos incesto nosotros, ¿no? O sea, es un pecado muy abominable. Y Pablo les dice, ¿y qué hacen con este cuate? ¿Por qué no lo han reprendido? ¿Por qué no lo han juzgado? ¿Por qué no le han llamado la atención? Lo dice muy claro Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Los corintios estaban permitiendo esta situación y nuestro corazón está inclinado al mal. Y si vemos que no se le hizo nada, nosotros ¿qué podríamos decir? Pues es que si no le hizo nada a Dios, si no le hizo nada a la iglesia, pues nosotros también tenemos derecho de andar en otro tipo de pecados. Es como si ahorita viéramos a un hermano que fuma, que toma, que dice groserías, que roba en su trabajo y todo eso. Y nosotros sabemos que lo está haciendo porque hasta ha sido cínico en platicárnoslos. Y puede pasar dos cosas. O le llamas la atención y lo reprendes, o no te juntas con él, o de plano ni siquiera, dice la palabra que ni siquiera comes con él. Ajá, porque otra de las cosas es, si vemos esa situación y vemos que no pasa nada, probablemente nos sintamos tentados a pecar también de la misma manera nosotros. Si él que está haciendo tantas cosas malas, no le ha pasado nada, no ha sido disciplinado, no ha sido regañado, pues ¿qué puedo esperar yo que soy bueno, que tengo una buena reputación dentro de la iglesia? No me da eso como una oportunidad para pecar porque este cuate lo está haciendo. No, dice Pablo, cuando dice un poco de levadura leuda toda la masa, prácticamente nos está diciendo un mal ejemplo y lo van a seguir todos. Entonces, Pablo dice muy bien, quítenlo de en medio de la congregación, aparten a ese perverso. Y aquí viene un versículo que dice así, dice, el versículo 5 del capítulo 5 dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aunque pudiera parecer muy fácil su interpretación, ahorita tuve que leer varias Biblias de estudio y unos comentarios para que me diera un poco más de luz acerca de lo que significa este versículo. ¿Por qué dice la palabra? El tal se ha entregado a Satanás, que de plano Pablo y la iglesia tenían el poder en ese tiempo de decirle a Satanás, toma, te entrego a este por su perversidad. Aunque difieren los comentarios, aunque difieren un poco los comentarios, casi todos se van en el sentido de que este hombre sea excomulgado de la iglesia, o sea, sea echado de la iglesia, sea corrido de la iglesia. ¿Por qué? Porque está poniendo el mal ejemplo a todos los demás. Y cuando dice se ha entregado a Satanás, tenemos que entender que solamente dentro de la iglesia nosotros, y de la iglesia como cuerpo de Cristo, no me refiero a un templo hecho de piedra, sino a la iglesia que es el cuerpo de Cristo, que somos todos los creyentes en unidad. Dentro de esa iglesia Satanás no tiene poder, no tiene efectividad. En cualquier cristiano mediamente estudiado tiene que saber que Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros. Y si Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros, mucho menos los espíritus malignos que ahí andan diciendo esos locos que espíritu de pereza y que espíritu de Jezabel y que espíritu de no sé qué. Esas son tonterías. Ningún cristiano puede ser poseído por Satanás o por sus acólitos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero entonces, si dentro de la iglesia como unidad estamos protegidos por el poder de Jesucristo, cuando alguien es echado de la iglesia o se sale por su propio pie, vuelve a entrar al mundo que le pertenece a Satanás. Cuando la palabra dice que se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, se refiere a que va a ser disciplinado. En ese punto coinciden todos los comentarios. Es para su disciplina. ¿Cómo puede ser esa disciplina? Los comentarios varían. Unos dicen que va a ser con una enfermedad muy fuerte. Otros dicen que va a ser por pobreza. Otros dicen que va a llevar mucho sufrimiento.
pero todos indican que es el camino a que tenga tiempo para arrepentimiento y regrese a los brazos amorosos del Señor, porque por eso Pablo cierra con las palabras cuando dice en el versículo, en el versículo 5, que dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El ser entregado a Satanás para destrucción de la carne, no importando de qué manera va a ser esa destrucción de esa carne, es porque al final el espíritu será salvo de la ira del Señor, pero siempre y cuando se arrepienta, y que por medio de la disciplina que le impuso el Señor, vuelva a enderezar su camino, y ahora sí, verdaderamente reciba a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Eso es a lo que se refiere cuando dice que sea echado a Satanás. Ahora, otra cosa muy importante que tenemos que ver es que Pablo nos da una lista acerca de con quién ni siquiera nos debemos de juntar. Dice Pablo, más bien les escribo que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Les decía, el mal ejemplo. Sí, claro, en la iglesia hay de todo, en la viña del Señor. Hay quienes son verdaderos creyentes, hay quien van por interés, hay quien van por primera vez y hay quienes, los peores, ya conociendo de la palabra del Señor, siguen en su vida normal como siempre lo han hecho. Dice Pablo, que sea ladrón. Si en nuestro trabajo hay materiales que muchas veces se nos hace fácil traernos, inclusive un lápiz, al Señor no le va a importar si te robaste un lápiz o si te robaste 20 millones de pesos o la moneda que se utiliza en su país. Para Él el pecado de robar es pecado. No hay pecado grande, no hay pecado chico, no hay ¿cómo se llama? En derecho aquí en México existía algo que se llamaba robo de famélico o robo hormiga, que era robarte pequeñas cantidades, pero a final de cuentas está implícita la palabra robar. Entonces, si un hermano en la fe te anda diciendo, mira lo que me traje de mi trabajo, un cuaderno, un lápiz, una pluma, es robar. Y para el Señor no hay medias tintas. No le importa la cantidad o el tamaño de lo que te robes. A final de cuentas Él dijo robar y no se tiene que robar para nada. Maldiciente. Y robar no solo se refiere a cosas físicas. ¿Por qué? Porque le puedes robar la tranquilidad a tu esposa o le puedes robar la tranquilidad a tus hijos haciendo cosas que son un mal ejemplo para ellos. Robarle tiempo a tu familia, robarle tiempo al trabajo llegando tarde o saliendo antes de la hora. Eso es robar de todas maneras. Los maldicientes ¿quiénes son? No solo son los que dicen groserías, sino los que dicen malas cosas acerca de la palabra del Señor o que tergiversan los versículos para su propio beneficio. Los fornicarios, los que tienen relaciones, no se refiere solamente a relaciones sexuales, se refiere a relaciones con hechiceros, a relaciones con adivinos, a relaciones con horóscopos, a relaciones con otras cosas que detesta Dios. Idólatras, créanme, he conocido cristianos que, ¿cómo se llama? Que todavía los veo aquí que traen su piedrita, ¿no? De la buena suerte, traen su ojo de venado, no lo sé, traen talismanes que para la buena suerte. Miren, yo soy una persona que desde muy pequeño me ha gustado usar mucho pulseras, siempre me ha gustado usar pulseras y tengo pulseras como no tienen idea. Puedo llenar mi brazo de pulseras y a veces mi esposa se enoja porque vuelvo a comprar más pulseras. Me encantan las pulseras. Y traía todo mi brazo lleno de pulseras. Los dos brazos los traía llenos de pulseras con el reloj. Me gustan mucho. Sin embargo, nunca compraba pulseras que tuvieran ahí un San Benito o un ojo o cosas de ese tipo, ¿no? A veces ni siquiera traía pulseras que traían el pescadito. Hasta que una persona me preguntó y me dijo que por qué traía tantas pulseras. Y le dije que porque me gustaban, que para mí no significaba nada, para mí un ídolo no significa nada, simple y sencillamente me gustaban cómo se veían, no lo sé por qué, pero me gustaba. Pero entonces, después empecé a ver que era un joven, que este joven empezó a usar muchas pulseras, pero ya traía cosas que no comprendía, ojitos, figuritas, una vez traía hasta un rifle, traía una calaca. Entonces, me tuve el descaro de reprenderlo y decirle que por qué usaba esas cosas y me dijo que me había visto a mí usar pulseras y que pensaba que no era nada malo. Como ya leímos en Romanos, en los débiles en la fe, dije, para no hacer caer a este muchacho, me voy a sacar todas las pulseras que tengo para que él vea que el ejemplo
fue malo, a lo mejor no me expliqué bien y me quité todas las pulseras, de ahí ya no uso tantas, ya no uso tantas, y él también comprendió cuando le expliqué que era idolatría lo que él traía, aunque no lo comprendía, porque se compraba pulseras que traían imágenes, que traían figuritas, o que traían piedritas que para la suerte. Entonces, para no hacerlo caer, yo decidí quitarme todas las pulseras y collares que traía. Ajá. Entonces, ahí dice el Señor, a eso se refiere la idolatría, no solamente a que traigas santitos o que traigas fotitos o cosas así, no, se refiere a idolatría a cualquier cosa que pongas antes del Señor, inclusive idolatría puede volverse tu esposa, tus hijos, ¿no? Ponerlos en primer lugar que al Señor. De hecho, muy extremadamente, también podemos volver a la Biblia un ídolo. Y no me refiero a la palabra escrita, al mensaje que trae, sino al librito lo podemos volver un ídolo. Por eso dice Pablo, no se junten con esos hermanos. ¿Por qué? Porque son el mal ejemplo. Y después Pablo nos menciona algo bien, bien importante. Dice Pablo, dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quiten pues a ese perverso de ustedes. Por eso les decía que nosotros sí podemos juzgar a un hermano. Pero ojo, primero que nada con justo juicio. No uno solo, sino que para eso hay ancianos dentro de la iglesia que les van a ayudar en este caso. Se tiene que llevar el problema delante de los ancianos para que ellos tomen la determinación que se va a hacer con esa persona. De expulsarlo de la iglesia o de disciplinarlo para que vuelva al redil. Dice Pablo, yo no voy a juzgar a los que están afuera. A los que están afuera, ¿a qué se refiere? A los que no son de Cristo. ¿Por qué? Porque a eso los va a juzgar Dios. Tan solo eso nos debería de dar un montón de miedo, ¿no? Cuando dice que Dios juzgará a los que están afuera. Y cuando Dios juzgue con justo juicio, no quiero ni pensar en todo lo que les espera a aquellos que no recibieron al Señor Jesucristo. Va a ser terrible, no voy a mentirles de que, ay, no, los va a juzgar con amor, ay, no creo que los castiguen, no. Dios va a descargar toda la ira contenida en estos siglos sobre todos ellos que no dejaron, que no quisieron seguir al Señor Jesucristo. Y la otra, claro que podemos juzgar a los hermanos que están adentro, con justo juicio. Y ahora, si yo fumo y voy y reprendo a un hermano que está fumando, ni siquiera tendría el derecho moral, el carácter moral para decirle deja de fumar porque lo que estás haciendo está mal. Sería un total hipócrita si lo hiciera. Más sin embargo, si yo en mi matrimonio estoy bien, estoy con mi esposa, la pongo en su lugar que le corresponde después de Dios, que trato de proveer, que trato de tenerla bien, que trato de tenerla contento, y veo a un hermano que trata mal a su esposa, por supuesto que como varón de Dios puedo no reprenderlo, puedo al principio hacerle un pequeño comentario acerca de lo que está haciendo. Si no entiende, entonces ya lo puedo reprender diciendo eso que estás haciendo está mal. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy juzgando, pero primero, porque recuerden que la palabra dice, con la vara que midas serás medido. Quítate la viga del ojo cuando veas la paja del ojo ajeno. Yo no podría juzgar a alguien en algo que yo estoy haciendo. Ese es el sentido del juzgar. Yo no puedo tener el carácter moral de recriminarle un pecado a un hermano en la fe si yo estoy cometiendo ese pecado o por lo menos lo he cometido una vez. Entonces ya no tendría ningún derecho de juzgar a su hermano. Ay, es que ese hermano es bien chismoso. Pues yo diciéndoselo a los demás me estoy convirtiendo en un chismoso. Ajá. Tenemos que ser muy serios en este sentido cuando tratemos de juzgar a un hermano. Si sabemos que nosotros andamos mal en eso, por eso hay un consejo de ancianos en la iglesia, por eso hay un líder espiritual, por eso hay un pastor, por eso hay un grupo de pastores. ¿Para qué? Para que ellos lo puedan juzgar y en el peor de los casos sacarlo de la iglesia hasta que el Señor lo discipline y lo meta de verdad al camino de la santidad. A eso se refiere Pablo cuando nosotros podemos juzgar a los demás. Sí podemos juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque como siempre les he dicho, prefiero juzgar yo a un hermano a que cuando esté frente a Dios sea juzgado por Dios. Eso nos tiene que dar un verdadero miedo de saber que se nos aplique el versículo que dijo Jesús. ¿Quiénes son ustedes? No los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Bueno,
Bendito Padre, gracias, gracias porque el día de hoy de nueva cuenta nos permites reunirnos como hermanos en la fe para poder llevar tu palabra a todos los hogares. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has traído muchas personas, pero siempre, siempre la gloria va a ser para ti, Señor, para la gloria de tu reino. Nosotros no somos más que siervos haciendo lo que nos has mandado hacer, ni siquiera tenemos imaginación para ir más allá, Señor, sino que simple y sencillamente andamos en las obras que tú ya has preparado de antemano. Ni siquiera podemos imaginar algo nuevo porque tú ya nos hiciste el favor de prepararnos el camino que hemos de recorrer. Te agradecemos, Señor, que te hayas fijado en este inservible ser humano para poder proclamar tu evangelio, Señor. Tenos así por muchos años hasta que se cumpla tu voluntad, Señor. Danos la fuerza para seguir adelante, que no nos ganen los afanes, que no nos gane el cansancio, sino que siempre estemos dispuestos, Señor, a compartir tu palabra. Permítenos prepararnos más, Señor, para poder seguir presentando defensa de tu fe con reverencia y mansedumbre. Te agradecemos por esta gran oportunidad y sobre todo por todas las personas que nos están escuchando, Señor, para que ellos también puedan practicar el hábito de la lectura diariamente, que dediquen 10 o 15 minutos a ti para poder comprender quién eres, Señor, cómo tu amor ha sido derramado en nosotros y cómo es que tu gracia nos ha salvado para siempre. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos toda gloria, honra y poder, a ti que eres el único digno de merecerla, en el precioso nombre de nuestro Señor Cristo Jesús, y que tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros, siempre nos encamine al bien. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.